Hoy vamos a adentrarnos en una de esas historias que te dejan sin aliento, un relato sobre una entereza casi inimaginable que habla de fe, de unidad y de sacrificio frente a una prueba aterradora. Hoy hablamos de los 40 mártires de Sebaste. Para empezar, vamos a situarnos. Estamos en el año 320, en la ciudad de Sebaste, en lo que era la antigua Armenia y que hoy es Turquía. El Imperio Romano vive un momento, digamos, de muchísima tensión. La paz para los cristianos, que parecía haberse consolidado, está a punto de saltar por los aires de la forma más brutal. Y el punto de inflexión es este. El emperador de Oriente, Licinio, lanza un decreto que no deja lugar a dudas. Todo soldado debe ofrecer sacrificios a los ídolos paganos. Para los cristianos del ejército la elección es tan clara como terrible. O abandonan su fe o se enfrentan a la muerte. No hay término medio. Y es justo aquí donde entran en escena nuestros protagonistas. Un grupo de 40 soldados de una de las legiones más prestigiosas, la Legión 12, la Fulminata, da un paso al frente. Eran de lugares distintos, de nacionalidades diferentes, pero los unía una misma convicción inquebrantable. San Basilio, que escribió sobre ellos apenas unas décadas después, lo expresó con una fuerza increíble. Fijaos en esta descripción tan potente. Se nos propone admirar a 40 hombres que tenían una sola alma, en distintos cuerpos. Esto va mucho más allá de la simple camaradería. Es una unidad espiritual profundísima ante la prueba definitiva. Cuando los llevaron ante el gobernador, la presión tuvo que ser inmensa. Les ofrecieron de todo, ascensos, riquezas, honores, vamos, todo lo que un soldado de la época podría desear. Y, por supuesto, justo después llegaron las amenazas de torturas espantosas. Su respuesta, sin embargo, fue unánime y fue firme. Esta fue literalmente su respuesta. Escuchad la convicción que hay aquí. ¿Por qué intentas seducirnos, enemigo de Dios, para apartarnos del Dios vivo? Odiamos el regalo que causa daño. Para ellos estaba claro, las promesas del mundo eran una trampa, algo que los alejaría de lo único que de verdad consideraban valioso. La reacción del gobernador fue idear un castigo de una crueldad de verdad metódica. No quería una muerte rápida con la espada, no. Buscaba una agonía lenta, algo diseñado para quebrar su voluntad poco a poco. La sentencia: morir congelados. Y este gráfico ilustra perfectamente la tortura psicológica a la que los sometieron. Los desnudaron y los obligaron a quedarse de pie sobre un lago helado en pleno invierno. Pero para hacer el tormento aún peor, justo al lado dejaron unos baños de agua tibia. La lección era constante: el dolor del hielo, que según su fe llevaba al paraíso, o el alivio inmediato del agua caliente, que significaba la deserción. Pero lo que es realmente increíble es cómo se animaban unos a otros. En lugar de lamentarse, transformaban su propio sufrimiento en esperanza. Se decían cosas como esta: el invierno es crudo, pero el paraíso es dulce. Doloroso el congelamiento, pero agradable el descanso. Se enfocaban totalmente en la recompensa final. Y esta fue su oración conjunta, el corazón de su resistencia. Se convirtió en un clamor, en una súplica por la unidad del grupo. Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Que no disminuya este número sagrado. Fijaos que no pedían por ellos mismos individualmente, sino por la integridad del grupo, para que los 40 llegaran juntos a la meta. Pero claro, la pregunta es, ¿pudieron todos mantener esa entereza? La noche fue larguísima y el dolor insoportable. Y es aquí donde la historia da un giro que es absolutamente inesperado. A ver, vamos a ver esta secuencia paso a paso porque es increíble. Primero, la duda. Uno de los soldados, superado por la agonía, al final cede y se arrastra como puede hacia los baños calientes. Pero claro, ese alivio es mortal. El cambio brusco de temperatura le provoca la muerte casi al instante. Y entonces, justo en ese momento, ocurre algo extraordinario. Uno de los guardias que los vigilaba tiene una visión. Ve ángeles que descienden del cielo, con 39 coronas, pero una de ellas se queda como sin dueño. Movido por lo que acaba de ver y por la valentía de los otros 39, el guardia grita: «Yo también creo en Cristo». Se quita la ropa, baja el hielo y ocupa el lugar del que había desertado. El número 40 vuelve a estar completo, un auténtico milagro de fe en medio de la prueba. La noche por fin terminó. El número 40 se había mantenido intacto, aunque de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Su prueba estaba llegando al final. A los que todavía daban señales de vida al amanecer, los verdugos les rompieron las piernas para acelerar su muerte. Y aquí la tradición nos deja una de las escenas más conmovedoras de toda la historia. El más joven de todos, un chico llamado Melitón, aún vivía. Su propia madre, que estaba allí presente, en lugar de intentar salvarlo, lo tomó en brazos y lo animó a no desfallecer, a perseverar hasta el final.
y fue ella misma la que llevó su cuerpo para que se uniera al de sus compañeros. La orden era clara: quemar los cuerpos para que no quedara ni rastro de ellos y así evitar que fueran venerados. Sin embargo, los cristianos de la zona lograron rescatar sus reliquias. Estas se distribuyeron por muchas ciudades y así fue como su historia y su ejemplo se extendieron por todo el mundo cristiano, tanto en Oriente como en Occidente. Esta es la historia de su martirio, pero su legado va mucho más allá del hielo y del fuego. ¿Qué nos dice este relato hoy, casi 1700 años después? Bueno, pues pasemos a la reflexión final. El ejemplo de estos 40 soldados nos deja lecciones que son, de verdad, muy poderosas. Nos enseñan sobre la fortaleza ante un dolor que ni podemos imaginar, sobre la unidad que los llevó a rezar como si fueran un solo hombre, sobre una fe que no se doblegó ante ninguna promesa del gobernador, sobre la perseverancia hasta el último aliento, y sobre un coraje inmenso frente a la tentación, aparentemente tan simple, de un baño caliente. Quizás la frase que mejor resume toda su forma de pensar sea esta, una de las que se decían unos a otros para animarse. Puesto que es necesario morir, muramos para vivir. Es una paradoja, ¿verdad? Pero está llena de sentido. Vieron su muerte no como un final, sino como el único camino que tenían hacia la vida verdadera. Y esto, claro, nos lleva a pensar en el presente. La historia de estos mártires es un caso extremo, desde luego, pero nos invita a mirar nuestros propios inviernos. El suyo fue un lago helado. Los nuestros pueden ser las dudas, las dificultades, las presiones que nos invitan a ceder. Su historia no es solo un recuerdo del pasado, sino que es casi un desafío. En medio de nuestro propio frío, ¿somos capaces de encontrar el calor de nuestras convicciones y mantenernos firmes? Es una pregunta que sin duda resuena con fuerza a través de los siglos.